doy paso pues a Paulina. Paulina es nuestra compañera de clínica legal, pero que también trabaja en GTT y que nos da soporte a todas las cuestiones laboral, digo yo, legales para el VIH. Y contaremos también en esta presentación con, que no creo que hagan, creo que ella misma puede perfectamente, con verla, ya sabemos quién es y cómo presentarse, ¿no? Pero contaremos con Mar Linares, una superviviente que tiene una experiencia enorme con respecto a la incapacidad laboral. No sé si por gracia o como se digo yo, si es premio o castigo, con todo lo que has tenido que trabajar a lo largo de todo esto, ¿no? Pero bueno, no quita que puedas estar aquí y agradecerte, por supuesto, que, que nos transmitas tu realidad, ¿vale? Entonces, ya me callo, ahora sí, doy paso a Paulina y yo estaré pendiente un poquito por aquí por detrás. El turno de palabras será al final, por lo tanto, si queréis apuntar las cosas, al final, y si queréis ponerlas por el chat, yo las iré apuntando para que al final las comentemos, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a Flay y a todos mis compañeros y compañeras de la ONG GTT-VIH por darme la oportunidad de tratar en estas jornadas estos temas que nos interesan mucho, ¿no? A todos y especialmente a las personas con el VIH y a los familiares de las personas con el VIH y a las entidades que nos preocupamos también por los derechos de las personas con el VIH. Bueno. Tanto en la jornada de hoy como en la jornada de mañana, lo que vamos a abordar son diferentes formas, ¿no? O tipos de protección social que tienen las personas con el VIH en España. Como es un tema muy amplio sobre el que podríamos pues sacar varias jornadas o varias temáticas, nosotros hemos decidido centrarnos, ¿no? Dentro del tema de la protección social hacia las personas con el VIH, hemos decidido centrarnos en las prestaciones sociales a las que tienen derecho las personas con el VIH. Y en este webinario lo que vamos a hacer es hablar en primer lugar de qué son las prestaciones sociales, ¿no? Si las personas con el VIH tienen derecho a solicitar estas ayudas o prestaciones sociales y sobre cuál prestación social vamos a abordar en esta sesión. Bueno, en primer lugar, yo, por la especialidad que tengo, ¿no? La especialidad jurídica, os voy a contar cómo aborda la normativa, ¿no? De seguridad social el tema de las prestaciones sociales y cómo afectan o cómo implica este tema en las personas con el VIH. Y para empezar, pues yo me gustaría haceros esta pregunta, ¿no? ¿Las personas con el VIH tienen derecho a recibir ayudas o prestaciones sociales? Bueno, pues es una pregunta interesante. A nosotros nos llega de forma habitual prácticamente este tipo de preguntas y lo primero que hay que saber, lo primero que tenemos que aclarar es que para acceder a cualquier tipo de ayuda o prestación social, tanto las personas con el VIH como cualquier persona, ¿no? Sin el VIH, tienen que cumplir unos requisitos establecidos legalmente, ¿vale? Esto quiere decir que por el simple hecho de tener el VIH, ¿no? Por el simple hecho de tener el diagnóstico del VIH, eso no nos da derecho a recibir ayudas o prestaciones. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que para poder solicitar este tipo de ayudas o prestaciones debemos cumplir los requisitos que la ley nos marca. Eso en primer lugar. Y luego, creo que muchos de vosotros y vosotras pues tenéis en la cabeza la idea, ¿no? O el concepto de qué es una prestación de la seguridad social, ¿no? Eh, este tipo de prestaciones, como veis aquí en esta diapositiva, son aquellas prestaciones que la seguridad social nos da, ¿no? En forma de dinero o en especie, ¿no? Lo que todos conocemos como pensión, ¿vale? Cuando nos ocurren situaciones de infortunio, ¿no? Y esas situaciones de infortunio son generalmente la pérdida de la capacidad laboral, ¿no? La pérdida de un salario mensual o la pérdida de ciertos aspectos de la salud que nos impiden seguir desarrollando un trabajo con carácter habitual. En estos casos, las prestaciones de la seguridad social son de dos tipos. En primer lugar, encontraríamos las pensiones o prestaciones del nivel contributivo y en segundo lugar, las prestaciones del nivel no contributivo. Creo que muchos de vosotros sabréis la diferencia entre estos dos tipos de prestaciones, pero bueno, valga decir
que para acceder a una o a otra de ellas, lo importante es la cotización previa. Para una de ellas se exige una cotización mínima y para las prestaciones no contributivas no se exige una cotización mínima. Yo en este caso, en este webinar, lo que voy a hacer es comentar las prestaciones de incapacidad laboral. Y como algunos de vosotros sabréis, las prestaciones de incapacidad laboral se dividen por tipologías. En esta diapositiva podréis encontrar 4 tipos de incapacidades laborales. En este caso, encontramos que la ley indica que las incapacidades laborales pueden ser, por un lado, incapacidades permanentes parciales, que son aquellas que nos inhabilitan completamente para llevar a cabo nuestro trabajo. Luego encontramos la incapacidad permanente total, que este tipo de incapacidad nos inhabilita para realizar las funciones principales de nuestra profesión habitual, pero sí que nos permiten realizar las funciones de una profesión distinta. Luego encontraríamos la incapacidad permanente absoluta y en este caso la ley nos indica que este grado de incapacidad nos impediría desempeñar cualquier otra profesión o oficio, incluido nuestra profesión habitual. Y luego el último tipo, el más grave, ¿no? El de más alto grado, es la incapacidad laboral que se denomina gran invalidez. En este caso, este tipo de incapacidad laboral permanente se da en aquellos casos, ¿no?, en los que la persona, además de estar imposibilitada para realizar cualquier tipo de trabajo, además de eso necesita la ayuda de una tercera persona. ¿Vale? Por eso se denomina gran invalidez. Es el grado, digamos, más alto entre los niveles de incapacidades laborales. Bueno, dicho esto, creo que lo interesante en este punto es conocer cómo se inicia el procedimiento de incapacidad laboral. ¿Qué tendríamos que hacer si queremos acceder a un grado de incapacidad laboral? ¿Qué es lo que dice la normativa de la Seguridad Social al respecto? Bueno, para iniciar el procedimiento, en esta diapositiva lo podéis ver muy esquematizado todo, pero para iniciar el procedimiento lo que tenemos que hacer es, lógicamente, presentar una solicitud. ¿Vale? Una solicitud de incapacidad laboral. Esta solicitud la tenemos que presentar con la documentación que acredite que tenemos una incapacidad laboral. Y esa documentación, como podéis sospechar, pues es toda nuestra documentación médica, nuestra documentación clínica, que acredite que no tenemos la capacidad, ¿no?, para seguir realizando nuestro trabajo o las tareas esenciales de nuestro puesto de trabajo. ¿Y dónde se presenta esta solicitud, el formulario, la documentación clínica? Bueno, pues toda esta documentación se puede realizar tanto por internet, ¿vale? Y también acudiendo a las oficinas de la Seguridad Social más cercanas a nuestro domicilio. El plazo máximo que tiene la Administración para resolver el procedimiento es de 135 días. En ese plazo nos tendrían que dar una respuesta a la solicitud que vamos a presentar. Una vez que hemos iniciado el procedimiento y pasa el tiempo, ¿no?, esos 135 días desde la presentación de la solicitud, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo termina el procedimiento? Bueno, pues el procedimiento acaba, ¿no?, con lo que se denomina legalmente como declaración de incapacidad permanente. Y esta declaración, ¿quién la otorga? La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿vale? El INS, lo que todos conocemos como el INS. Pero la valoración que obtenemos con respecto al grado de incapacidad laboral la otorgan unos profesionales, ¿no?, que se suelen denominar coloquialmente tribunales médicos, pero la palabra legalmente, la palabra oficial, digamos, es equipo de valoración de incapacidades, los conocidos como los EVIs. En esta declaración de la situación de incapacidad permanente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, además de esta declaración y del tipo de incapacidad permanente que nos va a otorgar el EBI, no solamente encontramos esta información, sino que también nos van a indicar algo muy importante y es la revisión. ¿Cuándo se tiene que solicitar la revisión de este grado de incapacidad? Porque el dato que nos va a señalar el EBI no es
infinito, digamos, no es definitorio, no es un grado inamovible, puede cambiar. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que en esa resolución que nos dará el INS, nos indicará cuándo es la revisión del grado de incapacidad laboral. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que si nuestra situación cambia, nosotros también tenemos la posibilidad de solicitar una revisión de nuestra situación, ¿no? Sobre todo si es por agravación, podemos tener la posibilidad de solicitar un cambio para que se nos vuelva a valorar nuestra situación y el grado de incapacidad laboral pues aumente, por ejemplo, ¿no? Y bueno, una consulta que nos suelen hacer también es ¿qué pasa si una vez que presento la solicitud, la respuesta que recibo no me gusta, ¿no? No estoy conforme con ella porque considero que tengo un grado de incapacidad laboral mayor del que se me ha otorgado? Bueno, en estos casos la ley de la seguridad social también nos da la posibilidad de recurrir esta resolución. ¿De acuerdo? Aquí en la última parte de la diapositiva lo podéis ver. ¿Vale? Aquí se señala que si no estamos de acuerdo con el grado de incapacidad que nos han reconocido, tenemos un plazo de 30 días, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque son solo 30 días desde el día de la notificación de la resolución. ¿De acuerdo? Esto nos lo dice la Ley General de la Seguridad, de la Jurisdicción Social, perdón. Y cuando presentamos esta resolución, ¿es obligatorio recibir una respuesta? Bueno, en este caso la ley también lo contesta y nos dice que el INS tiene un plazo para contestar de 45 días. Y si no nos notifica la contestación en ese plazo, ¿qué tenemos que entender? Pues que nos han desestimado la solicitud. ¿De acuerdo? Es lo que se llama en el ámbito legal silencio negativo, silencio administrativo negativo. Hay otro tema por el que también se nos suele preguntar bastante o sobre el que suelen haber dudas y es sobre la compatibilidad entre las prestaciones por incapacidad laboral y un trabajo. ¿Vale? Esto nos ha parecido interesante incluirlo en esta presentación porque alguna vez pues nos preguntan, ¿no? Si el tipo de incapacidad que tiene una persona, según el grado, es compatible con el desarrollo de un puesto de trabajo. Y aquí en esta diapositiva os lo hemos puesto de forma resumida y general, ¿vale? Así, por ejemplo, podemos ver que la incapacidad permanente en el grado parcial es compatible con cualquier trabajo, incluido el que se viniera desarrollando. En el caso de la incapacidad permanente total, en este caso es compatible con cualquier trabajo, salvo el que se venía desempeñando en el mismo puesto en la empresa. Luego, el grado de incapacidad permanente absoluta y el grado de incapacidad permanente de gran invalidez, la ley nos dice que se puede realizar actividades compatibles con su estado, pero a partir de la edad del acceso a la jubilación es incompatible con el trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. Y luego, en la última parte, como podéis ver, se señala que en todos los casos, si se realizan trabajos que sean susceptibles de que sean incluidos en un régimen de la seguridad social, ¿no? Ya sea trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena, existe la obligación de acudir a la seguridad social y cursar el alta y cotizar. Y aquí os hemos señalado una cuestión que es importante tenerla en cuenta porque a veces los cambios de los criterios jurisprudenciales, ¿no? De las sentencias del Tribunal Supremo, muchas veces pueden cambiar, ¿no? Los criterios que habíamos conocido antes y que pueden afectar a nuestra situación concreta. Y es el caso de la compatibilidad entre un trabajo y la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez. ¿Vale? Desde el año pasado, desde abril del año pasado, ¿sí? El Tribunal Supremo modificó la doctrina que venía estableciendo antes y declaró que la compatibilidad prevista legalmente para las situaciones de incapacidad permanente, tanto en el grado absoluta como en el grado de gran invalidez, se refiere exclusivamente a trabajos esporádicos o marginales que no den lugar a la inclusión del pensionista en la seguridad social. Como veis, el Tribunal Supremo acota bastante las situaciones de compatibilidad de estos dos grados de incapacidad laboral con los trabajos.
Ya para ir finalizando con esta presentación, me gustaría mencionaros que las pensiones de incapacidad permanente, cuando cumplimos la edad legal de jubilación, ¿no? Que suele ser a los 65 años, pasan a denominarse pensiones de jubilación. ¿Vale? Cuando las personas se acercan a esta edad, nos suelen preguntar, ¿no? ¿Qué va a pasar con la pensión que vengo cobrando? ¿No? ¿Va a cambiar de modalidad? ¿Va a ocurrir algo, ¿no? que pueda trastocar la pensión económica que venimos recibiendo? Bueno, pues para intentar dar respuesta a esta pregunta, aquí en esta diapositiva os señalo las cuestiones más importantes. Si la persona cumple con las condiciones para la jubilación, ¿vale? Para empezar a cobrar la pensión de jubilación, tiene la posibilidad de elegir la opción que prefiera, ¿vale? Entre la incapacidad laboral en el grado permanente o la pensión por jubilación. En estos casos se seguirá cobrando normalmente la pensión por incapacidad permanente. Lo que va a pasar es que va a haber un cambio de nomenclatura, ¿vale? Va a dejar de llamarse incapacidad laboral para ser conocida como jubilación. Y en estos casos es importante saber que el proceso de transición, ¿no? entre una figura y otra se realiza de forma automática por el INS. Lo que vamos a ver nosotros, ¿no? como solicitantes y beneficiarios de esa prestación, van a ser los movimientos bancarios con la nueva denominación. ¿Vale? En nuestro extracto bancario pues podremos ver que en lugar de ver la denominación incapacidad laboral, pues será prestación por jubilación. En estos casos, nos dice la ley que no habrá ninguna interrupción en el cobro de la pensión y se va a continuar percibiendo de manera regular como se venía haciendo con la incapacidad laboral. Este cambio de denominación no implica ninguna modificación en la cuantía, que es una pregunta que también se nos suele hacer con frecuencia, ¿no? Si va a cambiar la cantidad de dinero, ¿no? que recibimos en nuestra cuenta en concepto de esta pensión. No, la ley dice que en estos casos se continúa percibiendo la misma cuantía y no hay cambios eh, ni en la cantidad económica ni en los derechos adquiridos. Bueno, por mi parte, las cuestiones legales que nos indica la Ley de la Seguridad Social las dejo aquí. Son cuestiones un poco más teóricas y más aburridas y creo que ahora mismo lo interesante es conocer el caso real de Mar Linares, que ella os lo va a contar y luego al final le podemos hacer las preguntas que consideremos. Muchas gracias, y Mar, cuando quieras. Bueno, te reactivo el audio, ¿vale? No, te tienes que darle tú arriba a la derecha, ¿vale? Que pone, si pulsas sobre tu cara con botón derecho, ahí, perfecto. Uy, no, la ha vuelto a desconectar, ha vuelto a quitar el audio. Ojo. Bueno, mientras Ahora sí, ahí, ¿no? ahora, Vale, ahí sí. vale. Ahí voy Es a que arriba compartir. no Pues me... muchas gracias, Paulina, por esta introducción enorme, la verdad. Es curioso, sinceramente, ¿no? Como hemos estado peleando, yo creo que las personas con el VIH durante muchísimo tiempo para que se nos reconozcan como que podemos trabajar, que podemos acceder a cualquier puesto de trabajo, pero de repente nos encontramos a lo mejor con casi la misma trampa hacia nosotros mismos, ¿no? Como de repente personas que se han llevado una situación tomando tratamiento, una situación de viviendo con el VIH durante muchísimos años pues ahora de repente se encuentran con la incapacidad de trabajar. Entonces, justamente para hablar de este tema, queríamos que Mar estuviera aquí, porque sinceramente creo que es el ejemplo que más conocemos, si no el único, o de los pocos que hay, y que encima haya salido de alguna manera, no sé si eso me lo podrás decir mejor, pero de alguna manera haya salido con un resultado favorable, ¿no? Justamente, yo la única diapositiva que he hecho ha sido esta, para presentar a Mar, Ujú. y buscando, lo estábamos hablando antes, porque buscando información sobre este tema, o sea, un titular para poder que pudiéramos ponerlo aquí, nos hemos dado cuenta de qué capcioso es un titular a la hora de venderte una realidad como esta, ¿no? Entonces, ¿nos podrías explicar, Mar, de ese titular? Dónde está, digamos, el engaño o la manipulación un poco más. Y ya empezando un poco más para empezar a contar un poco sobre ti.
bueno, ya todos sabemos que la prensa pues se inclina un poco pues a los titulares así como llamativos, ¿no? Eh, por secuelas, ¿no? Por secuelas, bueno, Claro, digamos que ha sido, esto ya lo iremos desarrollando un poquito más tarde, pero realmente aquí lo que ha, aparte de, digamos, lo que es ser una paciente pretarga, pretarga es los tratamientos que había antes de los tratamientos antirretrovirales de gran actividad, que esto ya sí que os comento que es importante que vuestro médico de medicina interna os lo refleje en el informe. Y también comentar bueno, si entendemos por secuelas salud mental, pues bienvenidas sean también, ¿no? O sea, que es un claro. poco, bueno, un poquito, pero bueno, por secuelas, quiero decir, tampoco acaba de explicar muy bien y bueno, han sido 6 años de lucha, ¿no? Que se dice Eso pronto. justamente iba a empezarte. ¿Cuándo empieza este proceso y cómo empieza? O sea, ¿cómo qué supone para ti o cómo te das cuenta tú de decir, oye, mira, no puedo más? Vale, yo en el año 2018, o sea, yo ya antes iba haciendo bajas, bueno, pues por brotes de fibromialgia, porque yo en un principio estaba trabajando muy cerca de casa, llegaban 15, 20 minutillos o así, pero tuvimos la mala suerte que trasladaron la empresa a otro pueblo que estaba, bueno, tardabas como una hora en llegar. Con suerte y Renfe, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que a mí me empezó a coger mucha fatiga, mucho cansancio y tal, ¿no? Entonces hacía bajas, también hubo un tiempo que me había coincidido con el cuidado de mi madre que tenía, pues eso, muchos problemas de salud y la verdad es que iba como muy cansada, ¿no? Entonces iba constantemente en mi CAP, ¿no? Mi doctora, pues bueno, no me cuestionaba nada, simplemente es que, en fin, leía todos los informes y tenía claro de que esa baja estaba más que justificada, ¿no? Pero cuando pasaba por inspección médica, que se llama EBI en el resto del Estado español, y aquí CAM, Institut Català d'Avaluacions Médicas, pues Ujú. resulta vas como a Lourdes y entonces sales como estupendísima, ¿no? De la visita de ahí. Entonces ahí sí que yo solo tenía ya dos opciones, ¿no? O seguir haciendo bajas, altas, tal y cual, ¿no? Bueno, y súper cansada, o bien tirar por la vía judicial. Entonces me puse en contacto con el colectivo Ronda y tiramos hacia adelante debido a un alta, obviamente, que me dio bueno, tribunal médico es como muy conocido, pero son equipos de evaluación, ¿no? Y Una también que, pregunta, Mar, para sí, que la gente entienda el colectivo Ronda, ¿puedes explicarlo un poco? sí, sí, el colectivo Ronda es un colectivo de abogados que trabajan sobre todo, están en toda España, ¿eh? No están solo aquí en Ujú. Cataluña, que trabajan sobre todo con muchos temas relacionados con lo social, ¿no? Y a comentaros que antes de que se me fuera, que es cuando a ti te da un alta el EBI o el ICAM, tu nueva baja queda bloqueada para tu médico de cabecera, con lo cual, si por cualquier motivo tú necesitas una nueva baja, te tienen que volver a visitar desde el equipo de valoración o el ICAM, que es lo mismo, Ujú. porque tu médico no puede hacer nada y no tiene la baja bloqueada. Lo cual, bueno, ahí lo dejo. Claro, claro. ¿Y cómo evaluaron tu situación de incapacidad laboral? O sea, a partir de aquí, ¿cómo continúa el proceso? ¿Qué es lo que llegan a comentarte y a decirte? Bueno, yo lo primero que yo ya tenía informes médicos, ¿vale? Ujú. Entonces me puse, bueno, pues ¿no? A buscar lo que ya tenía. También pasé como la pandemia en medio de toda esta historia y yo había algo que me estaba preocupando mucho, que era como que me quedaba muy, muy en blanco, como que parecía como que tenía como un deterioro cognitivo, ¿no? No se me olvidaba de las cosas
Entonces me hicieron en el hospital de San Pau, se me hizo una, un estudio neurocognitivo y luego en otro hospital se me hizo una resonancia magnética. Entonces, en el informe sí que especificaba el neurólogo que se había detectado un envejecimiento prematuro del cerebro, ¿vale? Luego también, a ver, lo cuento un poquito así a cachitos para que entremos en el contexto de lo que es el informe final. Entonces también estaba con tratamiento para la osteoporosis, bueno, con fatiga crónica, fibromialgia y tal, ¿no? Entonces, de cada informe, de cada especialista, es cuando ya tu médico, ¿no? Tu médico de enfermedades infecciosas, ya va mirando todos los resultados y te puede hacer un informe pues contundente, ¿no? Entonces, con esto qué quiero decir, que yo no me voy a juicio y me presento con un informe que diga la paciente refiere, la paciente dice, porque eso es como un juego en el que se agarran ahí, como porque no hay nada que sea como contundente, ¿no? Una de las cosas que me escribió la doctora fue sobre paciente pretarga, que es importante, por las toxicidades que habíamos tenido. Y bueno, también comentar que cuando tú ya, una de dos, ¿no? La opción que tienes es o ir haciendo bajas y altas y ya estar como súper harto de todo y mucho más cansado, o tirar por la vía judicial. Entonces, cuando tiras por la vía judicial, todos tus informes, tú puedes llevar un perito, tu perito médico, ¿no? Pero todos los informes que son válidos son los de la seguridad social, porque realmente entendemos que yo estoy haciendo una denuncia a la seguridad social. Sin embargo, la seguridad social sí te puede enviar a otras digamos, tipo mutuas de salud, y esos informes sí que son válidos en un juicio, no es como la incongruencia, ¿no? Ellos se pueden enviar a entidades que tienen concertadas para que en fin, para que te evalúen y para, bueno, para ver si es que no estás intentando manipular nada, ¿no? Entiendo yo, pero es así. Sí. Sí. De todos los factores que has comentado, porque al final tienes como varios informes que al final se van aglutinando en uno más grande, Ujú. eh, ¿cuál crees que es el que más destaca o cuál que digan, oye, mira, pues por esto al final va corriendo o va tirando malas cosas hacia adelante? ¿O crees que hay un momento en que te dicen, mira, no, no puede continuar? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo los dos informes que para mí tuvieron más peso fueron el de la doctora de enfermedades infecciosas, ¿vale? Que, bueno, que esta doctora lleva conmigo muchos años, y el informe del psiquiatra, Ujú. ¿vale? Fueron los dos informes que tuvieron más peso. Sí. Entonces, es complicado encontrar un psiquiatra que sea especialista en VIH, ¿vale? Pero sí que podemos interactuar con nuestro profesional de la salud mental como para que también se ponga un poquito en los zapatos de una persona que vive con VIH hace 30 y pico de años, ¿no? Entonces, los dos más importantes fueron esos. Sí. ¿Y crees que el beneficio o el que hayas ido consiguiendo todas estas cosas ha sido por una estructura normal y básica en el sistema judicial o en el sistema sanitario, o gracias a que ha habido profesionales que te han querido acompañar en este proceso, más como lo solemos decir con el buenismo, ¿no?, de los médicos? Porque muchas veces te puedes encontrar al típico profesional que te cierra la puerta en la cara, que seguramente Ujú. te la hayas encontrado. Sí. Eh, entonces, ¿crees que ha sido más por un lado o porque hay una deriva de que se puede hacer esto de manera fácil? Que entiendo que la respuesta sea no. No, no es nada fácil. A ver, yo sí que quiero decir, lo que más me ha servido en mi caso han sido, como comento, los informes de psiquiatría y de malaltías infecciosas, incluso hasta un informe de la doctora del CAP que me pareció que era como importante llevarlo, ¿no? Porque es una señora que me lleva hace muchísimos años, ¿no? Entonces,
Bueno, aquí a ver, hay como que insistir, insistir y te dicen, claro, pero es que también te vas haciendo mayor. Bueno, si me voy haciendo mayor y si me voy haciendo mayor voy teniendo como más comorbilidades, entonces, ¿qué pasa? Que estoy estupendísima para irme a trabajar, pero no, pero para estar Claro, enferma no, claro, es como un poco incongruente, ¿no? Entonces, yo creo que depende del profesional que tengamos y sobre todo de insistir, ¿no? De insistir porque ahí yo me he encontrado con médicos y me han dicho, a ver, te tengo que hacer un informe. Oye, perdona, no sé, el informe lo tienes que hacer y no sé, y contestarte mal o como que estuvieran, como que los estuvieras molestando, ¿no? Entonces, pues nada, es una cuestión como de insistir, insistir, insistir y ir hacia tu objetivo, porque es que, porque ya sabes que de ahí, si el juicio puede ser beneficioso para ti o te puedes ir al Tribunal Superior de Justicia, con lo cual, claro. claro, intentas llevar todo como ahí bien, bien hilado. Claro, claro, claro. Y durante todo el proceso, muchas veces a las personas con el VIH, y más uno de los motivos también, porque se habla también muchas veces de este tema, es el tema de la discriminación, ¿no? Si has encontrado Ujú. discriminación dirigida hacia ti como persona con el VIH y encima como persona mayor con el VIH, porque a veces también pensamos que en el edadismo el no darte información o tratarte con paternalismo en este tipo de circunstancias y demás, de que el médico o el profesional considere que es lo que tengas que hacer tú. ¿Te has encontrado con este tipo de circunstancias? Sí, bueno, me he encontrado en este tipo de circunstancias con un perito médico bueno, del INS, precisamente. Esto me resultó muy curioso porque en el mismo juicio Ujú. alegó que yo todas las patologías que tenía eran de las drogas que había tomado. Yo había tomado drogas hace como 30 y tantos años, ¿no? Entonces fue como, oiga, perdone, pero usted me lo está diciendo en serio esto. O sea, usted está Joder. justificando Mm. una depresión mayor, una depresión grave, una fibromialgia, una fatiga crónica con las drogas que las debo tener ya más que metabolizadas en no sé dónde, ¿no? En la galaxia. Entonces, pues eso, ¿no? Que te encuentras con mis médicos en un momento dado, pues bueno, cuando tienes que insistir y tal, pero bueno, te puedes encontrar con estas historias que van como a poner el dedo en el ojo, ¿no? A ver dónde pueden ir a sacarte, a ver, un poco entre comillas, como los trapos sucios, ¿no? Ujú. Justamente, yo creo que una de las cosas que a mí me ha pasado en lo personal, es algo un tema que no, claro, yo todavía no he tratado el tema de la jubilación, todavía no he tratado el tema Mm, de situaciones así. Y claro, cuando de repente escucho tu caso, que lo escuché ya hace ya un par de años, eh, sorprende, ¿no? El pensar que hemos trabajado por una sociedad más justa y no lo hemos conseguido, porque al final nos encontramos con un grupo de personas que están sufriendo este tipo de circunstancias. ¿Qué verías tú como aspecto de mejoras? ¿Qué verías que dijera, oye, mira, acabo de hacer el proceso de principio a fin? mm. Si yo tuviera a todas las personas que he tenido por delante, ¿qué le diría, ¿no? Para poder mejorar este proceso, hecho, por supuesto, a nivel legal. Bueno, a ver, quiero decir, tú no eres una patología suelta por aquí y otra por allá, ¿no? O sea, es como, bueno, como se suele decir, a eso existen los grupos multidisciplinares, ¿no? Entonces, claro, es obvio que yo me tengo que ir a hacer una prueba aquí, una prueba allá, pero hay una persona que es la que, digamos, la que tiene todas esas pruebas médicas en su ordenador y es la que me hace el informe médico, ¿no? Entonces, lo que sería también, sobre todo, porque a mí solo me consta que en Madrid se está tratando el envejecimiento prematuro Ujú. con Fátima Y Cándida, o sea, Cándida, no, y perdón, no me bueno, sale sí, nunca el Fátima nombre, Braña, ya a mí tampoco. Fátima Braña sí la compañera, ahora mismo no caigo en. bueno, y entonces Matilde aquí creo que es. Matilde. Matilde, y entonces aquí en Canruti yo desconozco en el resto de España, qué se está haciendo, si se está haciendo, si existe, si no existe. Entonces, yo ahora, por ejemplo, cuando vaya a mi médico, le voy a pedir a mi doctora las pruebas de fragilidad, ¿no?
Porque, claro, estamos hablando de que estamos envejecidos. Esto no es una regla de tres, ni es para todo el mundo, ni todo el mundo envejece igual, ni, o sea, quiero decir que no, no dices, bueno, tú cumples 55, te tiene que pasar esto, ¿no? Ujú. Lo que es importante es ir apuntándonos en una papelito, una libretita, todas las dudas que tenemos y todo lo que hemos oído que nos ha comentado no sé quién que le han hecho en su hospital, como puede ser un test neurocognitivo, una prueba de fragilidad, una densitometría, porque no sé por qué los hombres son los grandes olvidados de las densitometrías. Mira, Por ejemplo, curioso, ¿no? O sea, curioso. es que me llama mucho la atención, ¿no? Ujú. O sea, al margen, vale, nosotras por el tema hormonal, pero a un hombre también se le tiene que hacer una densitometría, ¿no? Que seamos, pues eso, pesados, que lo hemos sido siempre y bueno, pues que estemos ahí como ñiqui, 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 ¿no? Dándole Ujú. y pues eso, pidiendo pruebas también. Sí, porque una de las cosas que yo cuando he hablado contigo y con Josep Ujú, mañana, y que entiendo que en vuestras circunstancias hay muchas veces peleando, y es que os había encontrado muchas veces con una falta de información, con una falta de ese, de tener, saber a dónde poder dirigirte, pero también una falta de apoyo. Inclusive lo puedo decir aquí, de las propias asociaciones o incluso de las propias, de las propias entidades, ¿no? Entonces, em, me resulta curioso como peleamos muchas veces por todo, pero de repente cosas así que son importantes, pues se quedan un poco olvidadas, ¿no? Entonces, no sé si Paulina, ¿quieres comentarle algo? ¿Quieres preguntarle algo a Mar? En tu audio, Paulina. Uy, perdón, Ahí. ahora. No, bueno, como decía al finalizar mi presentación, Mar se ha encargado de de comentarnos un caso real, ¿no? Que es el de ella. Y yo lo que he hecho en mi parte de la presentación ha sido contaros solamente lo que dice la normativa, ¿no? Lo legal, ujú, que veis la gran diferencia que hay entre lo que dice el papel, ¿no? La ley de la seguridad social en este caso, y lo que es un caso real, toda la travesía, ¿no? Y todo lo que ha tenido que pasar Mar hasta conseguir que le reconozcan el grado de incapacidad permanente. Y también lo hemos querido plantear así para que veáis la diferencia, ¿no? Entre lo que dice la ley, tan parca, ¿no? Para algunas cosas, y lo que ocurre en la vida real y lo que tienen que pasar las personas con el VIH hasta llegar a conseguir un grado de incapacidad permanente, ¿no? Es difícil y obviamente no queremos desanimar en este webinar, pero sí mostrar, ¿no? Que no es un camino fácil de conseguir, que hace falta medios, hace falta tiempo, hace falta ayuda, hace falta pues quizás también trabajar un poco la visibilidad, porque claro, son casos que al final para conseguir lo que Mar ha conseguido hace falta visibilizarse también, ¿no? Que es algo importante y que muchas veces también funciona como barrera para Claro. conseguir este tipo de protección social que necesitan las personas con el VIH que ya no pueden seguir desarrollando su trabajo. Em, yo como profesional en este ámbito, ¿no? Como jurista, la verdad es que veo muchas carencias porque la ley pues es, como os digo, muy escueta, muy parca. No conocemos cuáles son los criterios médicos y clínicos que se tienen en cuenta a la hora de valorar las incapacidades y eso también da cierta inseguridad, ¿no? A las personas que presentan esta solicitud porque no saben qué va a pesar más, ¿no? En el caso de Mar, por ejemplo, podemos ver, bueno, ya lo ha dicho, ¿no? Que el VIH no ha pesado tanto como sí han ujú, pesado otras patologías o otras condiciones de salud que ella tiene, ¿no? Y eso pues también demuestra la falta de, pues eso, de que la ley tenga en cuenta la evidencia científica que hay al respecto del VIH, de las personas que van envejeciendo con el VIH, de cómo afecta el VIH, las secuelas, las comorbilidades para desarrollar las funciones esenciales de sus puestos de trabajo. Y algo muy interesante que me ha parecido que ha comentado Omar es exigir, ¿no? O solicitar esas pruebas de fragilidad, ¿no? ujú. A los profesionales sanitarios, ¿no? Eh, pero bueno, también es verdad que entre los propios profesionales sanitarios muchas veces no saben cómo plasmar estos datos en un informe médico, ¿no? Creo que también hace falta mucho trabajo en esa parte
Y es lo mismo que ocurre, ¿no? Que, bueno, muchos ya conoceréis este tema, pero es lo mismo que ocurre en el caso de la valoración del grado de discapacidad, ¿no? Que Mm. tampoco están claros los criterios, los baremos a tener en cuenta en el caso de las personas con el VIH y eso no hace más que pues ampliar ese clima de desprotección social que hay hacia las personas con el VIH y bueno, y con otras enfermedades crónicas con en las que también se encuentran este tipo de problemas, ¿no? Y aquí aprovecho también de comentaros que mañana vamos a hablar un poquito más al respecto del grado de discapacidad y de la prestación por jubilación. Que os quedéis, que no Mm. cambiéis de canal. Pero bueno, eso lo ¿Puedo sacamos bien añadir al final. una Eso, cosa, sí, Ley? sí, totalmente, Vale, sí, totalmente. yo lo que os quería comentar Que que no. si alguien ya, pues porque no aguanta más, porque está ya hasta las narices, porque ya necesita descansar, porque también nos lo merecemos, decide iniciar un proceso judicial, por favor, que no lo haga solo o sola. O sea, es que si yo no hubiera tenido a Supervivents, a las mujeres de CESIDA, a una plataforma que existe aquí que se llama PAICAN, que es la plataforma afectados por las altas del Ingelicam, o sea, siempre con blindados, con soporte, con personas a las que puedas llamar. Porque aquí ocurre una cosa, ¿no? Que llega un momento en el que parece como que exteriormente te estás diciendo que estás tan bien, que puedes seguir trabajando, que es que como que dudas, de decir, oye, pero yo estaré tan mal, ¿no? Yo debo estar tan mal Mm. como para, pues sí, efectivamente, ¿no? Quiero decir que cuidado porque aquí ya entra la salud mental y entonces hay como que tener apoyos y no comerse las cosas sola o solo, porque hay momentos que, bueno, yo me he visto aquí con toda la cama llena de informes y llamar a una amiga, o sea, quedarme colapsada, bloqueada, sin... Entonces, como, bueno, te van citando para acá, para allá, entonces le van como restando importancia, es como, Claro. bueno, pero no sé, ¿no? Eso es como el que va con un ojo en la mano y le dicen que con el otro puede ver, pues lo mismo, ¿no? Sobre todo tener apoyo es súper importante. Me has quitado la penúltima pregunta que te iba a decir, justamente Ah, cómo había sido el proceso emocional de mm, todo esto, porque sinceramente creo que tiene que ser bastante tedioso encontrarte pues, en situación de no poder trabajar y que no poder conseguir esa incapacidad, ¿no? Eh, Justamente para mí mi pregunta final, y ya dar paso a la pregunta del público para ti es, ¿cómo estás ahora? O sea, después de todo este proceso, después de todo eso, que entiendo que al final el resultado ha sido positivo para ti, mm. pero más allá de todo eso, justamente que acabas de hablar de la gestión emocional y todo eso, ¿cómo estás? Bueno, yo la verdad es que he tenido la gran suerte bueno, de tener siempre red. Entonces, yo desde los inicios que me infecté por VIH, pues la verdad es que sí hemos encontrado contacto, pero siempre he tenido red. Entonces ahora bueno, ahora ya poco a poco, pues he vuelto al gimnasio a hacer como, bueno, ¿no? Como a retomar un poco mi actividad. Y bueno, y he salido porque yo no sé, quiero decir, a veces nos da la impresión de que estando con todos estos asuntos, entras como una dimensión paralela, ¿no? Como, entonces ya llega un momento como que estás como desdoblado ahí, que no sabes si estás ahí con los papeles o estás contigo mismo, ¿no? Entonces, quiero Mm. decir, a ver, con esto es como, hostia, atención sobre todo a la salud mental, que es súper importante. Sí, 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 totalmente. Otro de los grandes problemas en la sociedad. Comenta, si acaso, la primera parte, ¿no? Si se está intentando incluir en la lista de incapacidad de las personas con el VIH. Bueno, proyectos actuales, digamos que en los que ese objetivo esté vigente, pues la verdad es que no. Lamentablemente no. Mañana en una de las partes del webinar vamos a hablar también sobre si el VIH debería formar parte de ese listado de enfermedades en las que, bueno, que se Mm, tienen en cuenta para solicitar una jubilación anticipada, que también es algo por lo que se nos pregunta mucho, pero a la hora de valorar la incapacidad de las personas con el VIH no se tiene en cuenta específicamente el dato del VIH como determinante para valorar una incapacidad laboral, lamentablemente. Como os decía antes, en la normativa, en las leyes, no podemos
conocer qué baremos se tienen en cuenta a la hora de valorar la capacidad laboral de las personas con el VIH. Y esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Más contras que pros, en mi humilde opinión, porque claro, al final los médicos pues elaboran los informes en vista de lo que ven, ¿no? Y como nos decía Mar, si no insistimos en lo que tenemos, en lo que nos deberían valorar, ya sea envejecimiento prematuro, fragilidad, Mm, pues patologías psicológicas y demás, pues los médicos muchas veces se limitan a vernos, ¿no? Ver cómo estamos ese día, justo el día en el que nos toca ir a la revisión o que nos toque cita y no reflejan realmente la incapacidad física, orgánica, psicológica de la persona con el VIH con relación a la capacidad laboral. Lamentablemente en ese aspecto no nos puedo dar buenas noticias, digamos, ¿no? Mañana en cuanto al grado de discapacidad, sí hay algún avance y por eso no se lo quería comentar ahora a Belén para no tampoco hablar del Destripar. tema que vamos a tratar mañana. No, mañana lo Mm. llamamos. Además, hay varias personas que han comentado varias cosas que me he apuntado para tener la mañana ujú. hablando Ah, sobre el tema de vale, discapacidad. ¿Vale? Entonces, si me permites, vale. Paulina, pasar a la última diapositiva, Sí, voy. porfa. Voy a ir cortando, ¿vale? Si aún así si hay algo que se ha quedado en entredicho. No, la última del todo. Ah, La vale. siguiente. Si algo se ha quedado, pues oye, tenemos mañana también la oportunidad Mm. de poder hablar sobre este tema también, ¿vale? Porque también te contaremos con Josep, Sí. que sé que tiene también bastantes cosas que decir con respecto a todo esto. Y bueno, Jubilación y simplemente ya, discapacidad mañana. exactamente, mañana hablaremos de jubilación y discapacidad, será a la misma hora, una horita y cuarto, donde será este mismo formato. Sí quería comentar antes de despedirme, que es algo que nos gusta también hacer, y es agradecer la colaboración de la Fundación La Caixa y el Gobierno de España, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, porque son los que financian este proyecto. Entonces, algo que tenemos que nos gusta dejar bastante claro, porque bueno, siempre hay un apoyo pequeño a este tipo de proyectos y que nos gustaría que ojalá ese apoyo continúe y sea más grande. Entonces, nada, muchísimas gracias por vuestra participación. Os mandaremos un cuestionario de evaluación entre mañana y pasado para que puntuéis cómo habéis visto el webinar. Y nada, estamos aquí para lo que necesitéis, tener nuestros contactos en redes sociales, en nuestra página web sobre todo y demás, para que nos hagáis llegar las dudas, ya en este caso más personales y demás, que mejor podemos discutir más por ahí, ¿vale? Me podéis hablar por WhatsApp, al teléfono que os he puesto ahí, hablarme por WhatsApp y ya ahí establecemos citas y establecemos por lo que necesitéis. Y por lo Eso demás, es. os agradecer al equipo, a Mar, muchísimas gracias, que he A estado detrás, vosotros. he Gracias, estado Mar. detrás tuya mucho y me alegra tenerte mucho por aquí. Paulina, también muchísimas gracias y nada, nos vemos mañana con el resto de la formación. Aquí Gracias a estaremos. todos. Os esperamos mañana.